tutorial os voy a explicar cómo realizar vuestras propias plantillas a mano alzada. En este caso he hecho una plantilla a 3 capas, es decir, hay que hacer 3 plantillas. Para ello es importante entender el funcionamiento del espacio que va a ir vacío y el espacio que tiene que ir cubierto, es decir, la plantilla es una reserva. Para ello también hay que entender cómo se realiza esto que llamamos puentes. En este caso, estos son puentes. Ahora os explicaré mejor con un ejemplo cómo funcionaría. Es importante empezar, cuando no hemos hecho nunca una plantilla, por hacer algo sencillo y a un color. Una vez os hayáis desarrollado la técnica y entendáis mejor cómo funciona, os podéis arriesgar a hacer más colores. Igualmente yo os dejaré en el enlace las plantillas, el dibujo, por si queréis recrear esta imagen. Vamos a ello. Como os he mencionado antes, en las plantillas es súper importante el tema de los puentes. Entonces os voy a poner un ejemplo claro para que se entienda exactamente en qué consiste. Por ejemplo, si quiero hacer la letra O en plantilla y recorto todo seguido, lo que me sucedería es esto: me quedaría un círculo. Por lo tanto, si yo lo que quiero es reservar la parte interior de la letra, lo que voy a necesitar es realizar estos puentes. Ahora os lo enseño. Esta sería la manera de realizarlo. ¿Y este puente qué hace? Unir la parte de afuera de la plantilla con la interior. Por lo tanto, aquí puedo dejar la reserva del agujero de la letra. En este caso hemos hecho una línea recta. Lo interesante cuando hacemos un dibujo es integrar estos puentes dentro de las líneas del dibujo, y eso es lo más complejo. Siempre es interesante, antes de nada, si nunca hemos hecho plantilla, empezar por cosas muy sencillas y a un color, para poder ir entendiendo qué partes vamos a necesitar recortar, de qué partes vamos a dejar y de los puentes. Para la propuesta que os traigo, he hecho esta composición inspirada en los pósters hippies y en el funk. Y en este caso, que es lo importante, vamos a hacer 3 capas de color, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 3 capas de plantilla. Aquí he hecho el dibujo a mano alzada, ya pensando en qué colores iba a usar y qué puentes iba a necesitar. Ya los he ido marcando. En este caso me he puesto el 1, 2, 3, que sería en qué orden voy a pintar las plantillas cuando lo necesite. Por lo tanto, voy a explicarlo un poquito para que se entienda mejor. Este sería un color medio, ¿de acuerdo? Y en este color voy a abarcar toda esta superficie. Por lo tanto, será el primer color que use. El segundo color va a ser blanco. Entonces, son detalles, ¿de acuerdo? Aquí lo he marcado con otro color, el amarillo, ¿sí? Los ojos y esto. Y el último color va a ser el que acabe de hacer las líneas y todos los detalles que van a dar el acabado final. Por lo tanto, el 3. En este caso, las líneas y el pelo. Para que se entienda un poquito. Aquí, por ejemplo, he hecho este delineado y no lo puedo hacer seguido. Como bien he explicado antes, si lo corto seguido, se me escaparía toda esta parte. Por lo tanto, he hecho unos puentes aquí que quedan integrados en la línea de dibujo. En este caso también los labios, por ejemplo, la línea de los labios ejerce de puente. En este caso, para que se entienda un poquito, he puesto unas letras, veis que aquí me he equivocado, que no pasa nada, lo corregís, porque me he dado cuenta de que estaba creando unos puentes donde no tocaba. Después lo veréis mejor cuando os enseñe las capas separadas, que eso es lo más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, para esta parte sería oscura, el último color, ¿de acuerdo? El 3. Y para que esto se sujete y las letras queden como plantilla, como reserva del color anterior, quiero que se vea el color el primero, he tenido que realizar estos puentes. Y lo que he hecho es integrarlo en las formas del cabello como una forma un poco psicodélica.
Ahora veréis mejor cuando os haga las plantillas. Para traspasar la plantilla vamos a probar con pintar por detrás con el lápiz, en este caso porque lo estamos haciendo a mano alzada. Otra opción que tenéis es imprimir las imágenes que queréis, enganchar la hoja sobre la cartulina o la superficie que vais a usar como material para la plantilla y recortarla directamente sobre ello. En este caso, al hacerlo a mano alzada, voy a traspasarla. Primero, encajamos bien la hoja, importante, aprieto, para que de esta manera traspase el dibujo. Importante que no se mueva para que después nos quede registrado. Y ahora os voy a explicar cómo haremos para que las diferentes capas nos queden encajadas. En este caso, bueno, lo recortamos directamente en la misma hoja, del mismo tamaño de hoja, y eso ya nos encaja. De todas formas, podemos marcar unos puntos, que lo haremos en el primer color, que nos servirán de registro. Y más tarde veréis en qué consiste. Ahora solo nos queda repasar el dibujo que nos ha quedado marcado y empezar a cortar todas. Así que con todas las capas haremos lo mismo. Una vez tenemos todos marcados, sería la hora de recortar. ¿Veis? Aquí han quedado las tres capas, para que lo veáis más claro, dibujadas con las marcas de registro. Os recomiendo también poneros el número de capa para tenerlo todo más claro. Quizá con 3 no es tan complicado, si hacéis más se complica más la cosa. Entonces, este es el fondo, los detalles y las líneas finales. Vamos a empezar recortando este primero. Súper importante a la hora de cortar con un cúter. La mano siempre detrás de la hoja, ¿de acuerdo? Para que no tengamos ningún accidente. Y así quedaría. Una vez tenemos todo recortado, ya podemos proceder a pintar. Para ello voy a fijar la imagen aquí, así no se nos mueve. Por ejemplo, podéis ver cómo ha quedado la última imagen, que en este caso funcionaría a un color solamente, pero os fijáis cómo funcionan los puentes aquí, aquí. Si la levanto nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna parte que se nos cae. Aquí quizás está un poco más suelta, pero igualmente funciona, ¿de acuerdo? Entonces, para el registro lo que vamos a hacer es marcar en las esquinas con cinta, porque como lo tendremos que pintar y no nos interesa que nos manche el papel, lo haremos así.
poquito más por si acaso. Y esto después lo retiraremos. Ahora mismo solo sirve para el papel. Por lo tanto, empezamos con la primera plantilla. Ajustamos. Voy acá, hay que ajustar bien. Y marcamos en el otro lado también, para que quede fijo. Y con cuidado porque ahora al ser spray y no va a haber mucho margen, esto es importante cuando hacemos plantilla, dejar margen. En este caso, como me cubría todo el papel y tengo un fondo que no pasa nada si se mancha, pero si no, la opción es cubrir estas partes. Por lo tanto, a la hora de dibujar siempre es importante dejar un margen. Vamos a empezar con el primer color. Cuando pintemos, tanto sea spray como esponjita o pincel, no hace falta mucha pintura. Si es con spray, sobre todo, siempre en la misma dirección. Si nos ponemos mucha pintura y cambiamos de dirección, lo que nos pasará es que se nos meterá la pintura por detrás de las plantillas y se nos quedará manchada. Si os fijáis, he marcado también las partes del registro. Para retirar la plantilla, importante, hacia arriba y hacia un lado. ¿Veis? Ha quedado marcado el registro y esto luego lo sacaremos, solo es para marcar las siguientes. Esperamos a que se seque un poquito la capa y si queremos podemos incluso dar dos colores dentro de la misma plantilla y hacer algún degradado. Entonces, cuando vamos a por la siguiente, es importante cuadrar lo que decíamos, la parte de los registros, ¿de acuerdo? Y también encajar que quede bien también el resto. Por último vamos a colocar la última capa, que hay que hacer con mucho cuidado para que nos quede encajada. Esta vez, para ir pintando, voy a ir apretando con un palo cada vez, o os podéis poner el guante y con la mano para que nos vaya quedando ajustado. Vamos a ver cómo ha quedado. Y lo dicho, importante al sacar la plantilla que sea hacia arriba y no restregar, porque si no nos movería todo el dibujo. Y este es el resultado. Ahora retiramos esto.
¿Veis? Así no nos quedaba rastro del registro y ya lo tendríamos. Y este sería el resultado final.